Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. El gobierno de España ha lanzado un nuevo montón de propaganda en el que nos comenta una y otra vez que la economía española va como un cohete. El símil no es bueno. El símil no es bueno porque un cohete, mis queridos amigos, siempre termina explotando y destruyéndose. Siempre. No es un buen ejemplo tampoco desde el punto de vista de la propaganda que nos intentan vender. La realidad es que la economía española va como un cohete averiado. Si miramos los datos del Instituto Nacional de Estadística, de la cifra de negocios empresarial en lo que va de año ha caído un 6,5%. Eso es la serie corregida de estacionalidad, un 10,5% en la serie original. La cifra de negocios son las ventas de las empresas, pero además tenemos que ser conscientes que la cifra de negocios ha caído no solamente en el sector manufacturero e industrial, es que ha caído en el sector servicios también. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es falso que las empresas se estén forrando y viviendo mejor que nunca. Las empresas están mejor que nunca, según el gobierno. Lo que sí va como un cohete, mis queridos amigos, es la deuda. La deuda pública, a pesar de haber subido los impuestos de una manera desproporcionada y a pesar de beneficiarse del efecto de la inflación en la recaudación, el gobierno ha aumentado la deuda pública a 1,6 billones, un aumento del 5,1% según el Banco de España en lo que va de año. Y es importante entender esto, ¿por qué? Nos dicen que la economía va como una moto. El Producto Interior Bruto crece aproximadamente un 2%, pero ojo, el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, el Producto Interior Bruto dividido por el número de ciudadanos, resulta que está estancado. En cualquier caso, aumentando la deuda pública un 5%, por supuesto que el Producto Interior Bruto puede subir un poco, pero la calidad de ese Producto Interior Bruto no es que sea cuestionable, es que es atroz. Entre el año 2019 y el año 2023, la inversión en España ha caído más de un 5%. En el mismo periodo, 2019-2023, el consumo básicamente no se ha movido, se desplomó y luego se recuperó ligeramente, pero continúa prácticamente a cero. Las exportaciones aumentaron, pero también aumentaron las importaciones y, por tanto, la contribución del sector exterior al Producto Interior Bruto ha sido limitada en ese periodo 2019-2023. ¿Qué es lo que se ha disparado? Los impuestos, el gasto público, la deuda, el aumento constante de los desequilibrios fiscales. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Sánchez? Copiar la estrategia del PASOK, del Partido Socialista griego, antes de la crisis. Disparar la deuda pública, aumentar masivamente los impuestos, disparar el gasto público y la contratación pública, que además pone en peligro a los funcionarios de carrera haciendo las cuentas públicas insostenibles. Y ojo, la seguridad social. Es que la seguridad social tiene el mayor agujero de toda la Unión Europea, según Eurostat, de pasivos no financiados. Los pasivos no financiados de la seguridad social en España superan el 400% del Producto Interior Bruto. Más importante todavía, este gobierno ha triplicado la deuda de la seguridad social. Se vanaglorian de que la seguridad social tiene superávit, pero es que la seguridad social solo tiene superávit porque recibe una gigantesca transferencia de un Estado que ya es deficitario y que tiene una enorme cantidad de deuda. Es decir, lo que están haciendo literalmente es dopar la economía, destruyendo el poder adquisitivo de las familias, porque España está a 11 puntos de la media de la Unión Europea, cuando estaba a 8
en cuanto a renta per cápita ajustada por poder adquisitivo. Y lo más importante de todo, aquí no hay ningún cohete. No hay récord de empleo cuando hay 21 millones de afiliaciones que incluyen 800.000 pluriempleos. No hay récord de empleo cuando esos 21 millones de afiliaciones trabajan menos horas por semana por afiliado que antes de la crisis. Y, lo más importante, no hay ningún récord de empleo cuando la realidad del paro efectivo, según muestra FEDEA, es que entre el año 2019 y el último dato de 2024 no se ha reducido el paro efectivo. Solamente se ha utilizado el subterfugio de los fijos discontinuos inactivos para disfrazar paro. Esa es la realidad de España. Cohete, sí, a punto de estallar. Cuando hablamos sobre la situación de España, de las empresas, de la economía y de la batalla cultural, pero por Dios, qué mejor persona que mi buen amigo Marcos de Quinto, que además de ser una persona que conoce la empresa mejor que nadie, que tiene un libro maravilloso sobre el tema que todos tenéis que comprar, debéis también seguirle porque es el presidente de Pie en Pared, que es la asociación en la que estamos defendiendo la batalla cultural. ¿Cómo estás, Marcos? Bueno, muy bien, pero secretario. Secretario, bueno, es secretario. Bueno, no pasa nada. Bueno. Aquí, como decíamos siempre, hay que equivocarse en la graduación por arriba. La graduación siempre para arriba. Además te lo mereces, además te lo mereces. Marcos, vamos a hablar sobre esto de la batalla cultural porque hemos tenido una semana absolutamente increíble en la que hemos visto pues cómo ha llegado Milei a España y de repente se ha creado un revuelo tremendo porque da la batalla cultural sin complejos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo eso en un país que probablemente está un poco ahogado por esto de lo políticamente correcto? Sí, mira, yo creo que la hegemonía cultural de la izquierda ha hecho mucho daño, pero ha hecho mucho daño a la derecha también. Es decir, y llega un momento en que gran parte de los partidos de centro-derecha o derecha en Europa, de alguna manera han asumido el marco conceptual de la izquierda, han asumido su lenguaje, han asumido sus postulados y nunca han presentado una alternativa, nunca han luchado contra ese marco, sino lo han aceptado y lo único que han empezado pues es básicamente a utilizar la gestión o la parte, digamos, más técnica para diferenciarse. Pero Milei yo creo que ha sido un soplo de aire fresco porque ha plantado cara a esa hegemonía cultural de la izquierda. Una hegemonía cultural de la izquierda que ya no pertenecía solamente a la izquierda, sino a la izquierda y a la derecha, porque de hecho en el caso de Argentina había una izquierda peronista y una derecha peronista. Es decir, y lo que hace de alguna manera Milei es saltar y plantear esa batalla sin complejos y empezar a decir las cosas por su nombre. Es decir, el socialismo es equivocado. Socialismo, socialdemocracia es un planteamiento equivocado. Da sus argumentaciones y no tiene miedo a que le caiga la del pulpo encima. Claro. Y eso es un poco la lección que yo creo que la gente tiene que tener, que es cómo combatir el socialismo. Pues el socialismo se combate primero entendiendo bien la estrategia de la izquierda, siguiente, teniendo datos y argumentos, pero muy importante también es no teniendo miedo y enfrentarse a esos postulados. Y si encima te enfrentas con cierta dosis de humor, pues es muchísimo mejor porque comunica muchísimo mejor esa dosis. Y cuando hablamos de la batalla cultural en España, ¿tú qué es lo que percibes que se está haciendo? ¿Correcta o incorrectamente? Bueno, yo creo que no se ha enfrentado realmente desde el punto de vista ideológico, no se ha enfrentado la derecha tradicional a los postulados de la izquierda. Hay gente, porque claro, yo no quiero generalizar ni quiero hablar de partidos, porque dentro de los partidos hay distintas sensibilidades y distintas personas en esto, pero por decirlo de alguna manera, dentro de la derecha ha habido como dos tipos de estrategias. Una, que en vez de combatir al socialismo y al nacionalismo,
lo que se ha hecho es, porque combatir al socialismo requiere tiempo, esfuerzo y argumentación. Claro. Es decir, imagínate por un momento que fueras socialista, y no te quiero ofender a un liberal como adelante. tú, pero si fueras socialista y yo te tuviera que convencer que ser socialista es una estupidez, tendría que esforzarme, gastar tiempo, convencerte y argumentación. Pongamos, yo soy económetra, P igual a Q a 50% ante la incertidumbre. Imaginemos que yo convenzo a la mitad de las personas a las que pretendo convencer de que ser socialista no es lo correcto. Pues de esa mitad, una mitad muy probablemente me odiaría, porque diría, ha tenido que venir Marcos y me ha convencido de que llevo siendo tonto durante toda mi vida. Claro. Y entonces solamente un 25 a lo mejor diría, oye, pues gracias por haberme abierto los ojos. Entonces, eso es un tema que cuesta y que requiere esa confrontación ideológica y esa argumentación. Pero hay gente de la derecha que le es más fácil, en vez de hacer ese trabajo, decir, bueno, mira, yo la verdad es que también soy un poquito socialista. Claro. O, mira, yo es que también soy un poquito nacionalista. De esa manera es efectiva, porque ganas votos, pero nunca haces ganas esa educación que a veces requiere la sociedad para sacarla del hoyo en el que la hegemonía de la izquierda le ha metido. Entonces, lógicamente, te encuentras que gente trabaja más esto, independientemente de los partidos. Es decir, hay partidos, es decir, yo no quiero decir que si el PP hace una cosa u otra, pero sí hay gente que tiende a coger esta vía más sencilla y menos educativa, y hay otra gente que sí hace esa labor educativa desde la derecha. Y a mí lo que me parece que es peligroso es que mientras se abandona la batalla de las ideas y mientras se abandona la batalla cultural, o se cae en esa estrategia cómoda de decir, bueno, ¿sabes lo que te digo? Que voy a mirar hacia otro lado esperando que lo que son ideas que nunca funcionan, no funcionen y por lo tanto, por lo menos a mí no me afecta, ¿no? Y eso ha sido un poco lo que ha pasado en la Unión Europea. La Unión Europea nace como un proyecto de libertad, de progreso, de unión, de libre comercio, de defensa de la industria, de las empresas y de los contribuyentes, y probablemente por inacción, yo decía en un artículo hace una semana, decía, los malos no ganan cuando das la batalla, los malos ganan por la inacción de los buenos. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Mira, te voy a contar una anécdota, porque tiene que ver también un poco con esto de la hegemonía y la Unión Europea. Estaba en una conferencia, creo que era en Zamora, con empresarios, y al final, en el turno de preguntas, una persona me hizo la siguiente pregunta y me quedé pensativo porque no tenía yo la respuesta inmediata. Me dijo, Marcos, ¿por qué crees que las grandes empresas del IBEX, etcétera, todos abrazan la Agenda 2030 y abrazan, pues bueno, más o menos todo este wokismo que hay alrededor de estas tendencias? Yo me quedé pensativo, me puse un poco en mis propios zapatos cuando yo era presidente aquí en Iberia de Coca-Cola, y le respondí lo siguiente: mira, yo creo que todos los altos ejecutivos de empresas lo que desean es que su empresa sea percibida como una entidad que contribuye al bien de la sociedad. Eso es. Todos deseamos eso cuando estamos, ya sea pues Banco Santander, BBVA, Telefónica, queremos que nuestra empresa sea percibida como alguien que contribuye al bien de la sociedad. El problema surge en ¿cuál es el bien de la sociedad? Si el modelo que dice esto es lo bueno para la sociedad es un modelo que lo ha creado la izquierda y la derecha no ha hecho un modelo alternativo, pues entonces la gente asuma el modelo existente. Ya. Por ejemplo, si la izquierda dice que una sociedad mejor es una sociedad en la cual no haya CO2, pues están aceptando que países del este de Europa pasen frío o calamidades con tal de que no contaminen. Yo a lo mejor el modelo alternativo, una sociedad mejor, es en aquella en que la gente no pase frío en invierno en los países del este. Claro. Pero ese modelo hay que hacerlo, porque además una sociedad sin CO2, en estos momentos el porcentaje de CO2 en la atmósfera es el 0,04 y si bajáramos al 0,02 se morirían las plantas. Es decir, es un disparate. Pero ese modelo alternativo no existe.
Y el modelo que todos consumimos en estos momentos es el de la Agenda 2030, que es una agenda con truco, porque lógicamente... Claro, porque la Agenda 2030 en sí misma no tiene nada. O sea, es la Agenda 2030 son 17 discurso de Mises, es decir, que no hay hambre en el mundo, que todo el mundo sea bueno, que tal, todo este tipo de cosas. Pero el problema es cuando uno baja a ver cuáles son las políticas que se hacen dentro de esto, ahí se habría una discusión, porque lógicamente, oye, que la mujer tenga igualdad, perfecto, pero si por otro lado con la Agenda 2030 estás importando culturas que no tienen ese respeto hacia la mujer, pues entonces es bastante contradictorio. Pero este es el tema, cuando me estabas hablando de Europa, es ¿qué es Europa? Porque Europa, es decir, yo creo que todos la defienden, incluso aquellos partidos que algunos acusan, es que no son pro-europeos, son pro-europeos, lo que pasa es que quieren a lo mejor en un modelo de Europa que es distinto al que tenemos. Pero en estos momentos llega un momento en que uno piensa, ¿quién ha decidido esto? Por ejemplo, ¿quién decidió que los coches eléctricos, que además es muy contaminante su producción, muy ineficiente, que en estos momentos ha habido coches que han explotado en los barcos mientras se transportaban? Es decir, todo esto, ¿quién lo ha decidido? ¿Se ha votado en los países? ¿Se ha hecho el harakiri y la industria? Parece ser que Alemania ahora está retrocediendo en esto, porque no ha habido un debate realmente sobre esto. Entonces, al final, creo que hay gente que incluso sospecha que organizaciones globalistas o gente en Davos que no ha sido votada por ningún lado, de alguna manera marcan agendas dentro de nuestras estructuras de Europa que luego al final permeabilizan a los países. Y dices, no, yo creo que debería salir de los países y de lo que es realmente la soberanía europea que viene de los ciudadanos, que digan arriba qué es sobre lo que hay que regular y lo que no hay que regular. Sí, pero yo creo que no es ni eso. Yo creo que es que, fíjate, no es ni eso, porque muchas veces decimos, muchas veces en el debate se genera la idea de, bueno, es que esto lo está imponiendo un grupo de personas directamente. Y resulta que no. Y resulta que dices, pero si ninguna de estas personas, yo he estado en Davos 5 veces, ¿no? Nunca, no están imponiendo nada. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay una serie de gente, como tú bien decías, que está vendiendo su agenda y el resto no actúa. Y el resto mira hacia otro lado, ¿sabes? Claro, como tú bien dices, pues una empresa del IBEX 35 mira los 17 puntos de la Agenda 2030 y dice, lo firmo yo, lo firma Marcos, lo firma todo el mundo. El problema no son los 17 puntos, sino las políticas que van detrás. ¿Y quién ha creado esas políticas? No ha venido de las empresas ni de grandes sectores de poder. De donde ha venido es precisamente de esos grupúsculos que son una minoría pero hacen más ruido. Claro, pero muchas veces es lo que siempre se dice, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, porque totalmente. De repente dentro de esas regulaciones europeas, pues digo, por poner otro ejemplo, es decir, a nuestro campo, a nuestra agricultura o incluso a nuestra ganadería, pues lógicamente se imponen determinado tipo de regulaciones bajo el precepto de vamos a proteger a los consumidores y entonces vamos a impedir estos fertilizantes o estos piensos o estas vacunaciones o esto tal. Vale, perfecto. Pero si luego hay otra agenda por otro lado de comercio libre, no sé qué, no sé cuántos, pues te puedes encontrar que ambas decisiones separadas te están haciendo que tú tengas que competir tu producción europea con gente que no está sometida a esas restricciones y que en estos momentos pues, puede competir a precios distintos. Entonces, al final, el que no exista realmente una visión total sobre qué es lo que queremos y tal, y que puedan existir estas contradicciones, pues llegan momentos donde se generan muchísimas tensiones y de alguna manera hay un sentimiento de que nos hacemos el harakiri, porque Europa... Yo creo que ya ni es un sentimiento. es que sucede que estamos en un momento geoestratégico, estamos en un momento muy complicado internacionalmente. Y vemos por un lado eso, el eje Rusia, China, Irán, y en algún momento Europa, con ese buenismo, pues bueno, hemos estado dando pasos hacia atrás, es decir, básicamente una desmilitarización total, porque los presupuestos militares pues, se han reducido en todos los países, hemos tenido este buenismo de apertura de fronteras y tal, que dices apertura de fronteras para que se hagan de oro los de las mafias, por lo menos entonces cobramos nosotros los 5.000 euros o los 3.000 euros a los de las pateras y no que se los queden los otros, digo, por lo menos que reduciríamos algo de deuda. Pero todo este tipo de cosas nos han llevado a una situación donde
que tenemos que replantearnos nuestro papel y tener nuestra propia defensa y tener una visión que no sea de este buenismo que al final se nos está volviendo en nuestra contra. Totalmente, absolutamente. Por eso hay que dar la batalla cultural y por eso es tan importante que todos los que estáis viendo este programa sigáis a Marcos de Quinto, sigáis todo lo que escribe, que además es muy importante y muy relevante, ¿eh? Y es muy importante que sigamos cada uno poniendo nuestro pequeño granito de arena. Mil gracias por venir, ya sabes que estás en tu casa, Marcos. Un placer. Hasta la próxima. Un placer, Dani. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets, y dado ya que estamos en campaña electoral para el Parlamento Europeo, creo que durante estas semanas, hasta que se produzcan las elecciones, voy a ir contando cosas, resultados y aspectos económicos de la Unión Europea. Hoy lo que quiero contarle a todos los espectadores de Money and Markets es qué es lo que ha pasado con los 10 sectores económicos que componen la economía de un país, empezando desde la agricultura, pasando por la industria, la construcción y los otros 7 sectores que componen el área de servicios. Bien, en el periodo 2019 al 2023, la Unión Europea ha crecido en su conjunto, en el valor agregado de los diferentes sectores económicos, un 4,3, que equivale a medio billón de euros de crecimiento en 4 años. Es decir, ha crecido muy poco porque apenas ha llegado a 125.000 millones de euros al año entre los 27 países, que equivalen por país, es decir, a menos de 4.500 millones de euros de generación de valor completo. Hay algunos aspectos muy negativos de lo que ha pasado y algunos aspectos positivos y que quiero sobre todo hoy recalcar. Los aspectos negativos, la agricultura. La agricultura, debido a la implantación del Pacto Verde, se ha reducido su valor agregado total en este periodo de 4 años en un 2,5% y ya solo representa un 1,6% sobre el total del valor agregado en Europa. Otro sector que también ha sido tremendamente afectado por el Pacto Verde ha sido el sector industrial, a pesar de que este todavía crece y crece un 1,9% y sigue siendo el sector número 1, es decir, entre todos los sectores económicos en la Unión Europea. Lo que pasa es que perdiendo peso ha pasado de un 20,5% a un 20% y por lo tanto, es decir, Europa tiene que tomar medidas muy claras en este tema. Otro sector que también ha decrecido es el sector de la construcción, que ha decrecido un 1%. Y las buenas noticias están en el sector de la información y las comunicaciones, que crece casi un 25%, un sector estratégico, un sector importante, a pesar de que todavía su peso específico no llega al 7% del total de la Unión Europea. Otro de los sectores de crecimiento importante, es decir, por encima del 8%, ha sido el sector de las actividades profesionales y el siguiente, tercero en crecimiento, el de las actividades financieras, que han crecido exactamente un poquito por encima del 6%. ¿Qué sucede en este periodo? Pues sucede que el sector primario y el secundario han perdido participación notable, casi 3 puntos en total, es decir, con respecto al en el 2023 con respecto al 2019. Fundamentalmente por el Pacto Verde, que les ha dejado muy tocada a la agricultura y a la industria. Ha llegado la hora de votar y que cada uno debe hacerlo en conciencia. La buena noticia es que el otro día Ursula von der Leyen, la persona que va a ir encabezando las listas para presidir la Comisión Europea, hizo algo que creo que es significativo y que debemos de tener en cuenta, y es que sí se ha abierto a pactar con los conservadores europeos e hizo concretamente, es decir, menciona que está dispuesto a pactar con Giorgia Meloni. Creo que eso por lo menos es una buena noticia, porque si es así, es decir, en lugar de tirarse en brazos de la socialdemocracia como estuvo, es decir, durante este periodo, estará apoyada por el grupo conservador
europeo, y creo que ahí sí que se podrá retomar y podrá ponerse en marcha varios planes o muchos planes para reactivar la agricultura y la industria. Tenemos que pensar una cosa. Es decir, nuestra agricultura, si sigue cayendo a los ritmos que está cayendo, no va a ser el sector, si viene mañana cualquier tipo de problema, conflicto, de qué y de dónde vamos a poder comer y tirar en los recursos que necesitamos. En cualquier caso, estoy optimista porque todos los datos que está dando, es decir, que se están dando a nivel europeo, significa que la participación importante en cada uno de los países va a dar una preponderancia al centro derecha, y es muy posible que, es decir, con la unión simplemente de los liberales, es decir, podamos, es decir, establecer un gobierno de coalición en el centro derecha de europeo, es decir, populares, conservadores y liberales, que creo que pueden ayudar a transformar la Unión Europea en los próximos 5 años. Creo que, bueno, pues seguiré dando en las próximas semanas datos sobre cómo ha crecido el gasto público, cómo han crecido los impuestos, cómo han crecido el resto de los aspectos que creo que son importantes que los tengamos en cuenta, es decir, a la hora de votar para luego elegir a nuestros representantes que defiendan nuestros intereses en Europa. Espero que esto haya sido interesante para ti y para todos los espectadores de Money and Markets. Nos vemos en el próximo. En este programa siempre ponemos un grupo de gráficos que nos muestran la realidad de la economía y por qué el mercado puede estar demasiado complaciente con algunos datos macro. Vamos a ver el primer gráfico, que lo que nos muestra es la realidad de Estados Unidos. El ciudadano norteamericano, ese consumo que nos dicen que va tan bien, eso que va tan estupendamente, bueno, pues lo que ha hecho literalmente ha sido consumir ahorro. El ahorro de los ciudadanos se ha desplomado a niveles no vistos desde la crisis financiera. Ahí lo veis en el gráfico, y lo más importante de este gráfico no es que esté el ahorro de los ciudadanos por debajo de los niveles de la crisis financiera. Eso no significa que vaya a haber una crisis financiera, significa que es perfectamente comprensible por qué el ciudadano norteamericano no considera que la economía es fuerte, de hecho considera que la economía va muy mal, con toda la lógica. Vamos a ver el siguiente gráfico, porque es otro elemento esencial. Hemos visto en los últimos días cómo la deuda por tarjetas de crédito y la deuda de los ciudadanos se ha disparado, se ha consumido el ahorro, pero es que mientras te cuentan ese récord de empleo también típico, en Estados Unidos también hacen lo mismo. No lo mismo, no es tanta propaganda como en España. Pero mientras te hablan de que los datos de empleo son muy positivos, la realidad de los salarios reales es completamente distinta. Estos son los salarios reales ajustados por, obviamente, inflación, y lo que muestran es que los salarios reales han caído, están en negativo, tanto en lo que son los salarios por hora como los salarios por semana. Estos datos reflejan por qué el ciudadano norteamericano no está cómodo ni está contento con la economía, porque está perdiendo poder adquisitivo y está mucho peor que en el año 2021. Recordemos que la administración Biden encontró la economía ya en expansión. Ojo, no pilló ninguno de los efectos negativos de la crisis del COVID. Vamos al siguiente gráfico, porque también nos dice algo que me parece preocupante como mínimo, o por lo menos para prestarle atención. Se disparan los impagos de los ciudadanos. Estamos viendo cómo en las tarjetas de crédito el nivel de impagos se ha disparado, está muy lejos de los niveles de la crisis de 2008, pero ojo, es que se ha disparado, y se ha disparado por encima de los niveles del año 2017. Lo mismo para las hipotecas, no tan agresivo, porque obviamente en Estados Unidos tienes la ventaja de que mucha gente lo que ha estado es comprando casas con un porcentaje mayor de ahorro que de deuda, y, ojo, también en los préstamos por vehículos. Pero la clave es
ese aumento brutal del impago en las tarjetas de crédito. Atención a esos factores, 3 factores: salarios reales, impago de deudas y, por supuesto, consumo de ahorro a la hora de seguir creyéndose ese espejismo de la economía norteamericana y el consumo. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que muestra es algo muy evidente. Todo esto es porque se está destruyendo el dinero. Se está destruyendo el dinero por parte de los gobiernos. Ese déficit brutal de Estados Unidos es literalmente imprimir dinero y, por lo tanto, destruir el poder adquisitivo. Y no es extraño, por lo tanto, que el índice de bonos esté haciéndolo tan mal, como lo veis en rojo, comparado con el oro y con el S&P 500. Normal. Destrucción monetaria, señores. Destrucción monetaria, lo que llevamos diciendo en este programa desde que lo lanzamos. Vamos al último gráfico, porque en este hablamos un poco de la Unión Europea, de la eurozona. En la eurozona, datos aparentemente positivos. Los PMIs de la eurozona parece que rebotan y son realmente, pues por lo menos dan un poco de esperanza. Bueno, esperanza poca. Lo que estamos viendo aquí literalmente es un rebote de gato muerto en los PMIs de libro. De hecho, ninguno de estos datos de PMI, que además reflejan que el sector manufacturero sigue en contracción, ninguno de esos datos refleja algo diferente al estancamiento que ya descuenta el mercado. Seguid defendiendo la libertad. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica.